estaremos abordando un caso de desalojo, el cual se llevará a cabo en la conciliación. Comenzaré explicando de qué va o de qué trata el caso. Bien, en febrero del año 2022, el señor Tito Pinchi y Ibáñez, un comerciante de 62 años y propietario de una vivienda de 2 pisos ubicados en la urbanización Santa Victoria, en la ciudad de Chiclayo, celebró un contrato de arrendamiento con el señor Luis Peña Talledo, empresario dedicado a la venta de repuestos de motocicletas. El contrato se pactó por un plazo de 3 años, con vencimiento en febrero del 2026, estableciendo una renta mensual de 3.800 soles, la cual debía ser cancelada dentro de los primeros 5 días de cada mes. Asimismo, se incluyeron cláusulas que prohibían expresamente el subarrendamiento del inmueble y la realización de modificaciones estructurales sin autorización escrita del propietario. Durante los 2 primeros años, la relación contractual se desarrolló con normalidad. Sin embargo, a mediados del 2024, el negocio del arrendatario comenzó a experimentar serias pérdidas económicas. Como consecuencia de ello, el señor Luis Peña empezó a retrasarse con el pago de las rentas hasta que finalmente dejó abandonado por completo durante 8 meses consecutivos, acumulando una deuda superior a los 30.000 soles. Ante esta situación, el señor Tito Pinchi le remitió diversas cartas notariales exigiendo el pago de las rentas adeudadas y posteriormente solicitándole la entrega voluntaria del inmueble, pero el arrendatario nunca respondió a dichos requerimientos. Al vencer el contrato en febrero del 2025, el propietario acudió personalmente al inmueble para solicitar su restitución. Sin embargo, el señor Luis Peña manifestó que no abandonaría la vivienda porque había invertido una considerable suma de dinero en remodelarla y que no permitiría el desalojo hasta que se le reembolse cada sol invertido. Durante una inspección, Rosa descubrió que el arrendatario había derribado paredes internas para ampliar los ambientes, construido 3 habitaciones adicionales en el patio posterior sin autorización municipal, reemplazando completamente las instalaciones eléctricas, cambiando pisos, puertas y ventanas. Luis aseguró que dichas mejoras estaban valorizadas aproximadamente en 120.000 soles y sostuvo que el haber incrementado el valor comercial del inmueble tenía derecho a permanecer en él hasta recibir el pago correspondiente. La situación se agravó cuando el propietario comprobó que Luis ya no ocupaba personalmente la vivienda. Aprovechando el tamaño del inmueble, había dividido la casa en 5 ambientes independientes y los había subarrendado a distintas familias sin autorización alguna. En total, 16 personas, entre ellos varios menores de edad, habitaban sin autorización alguna el ambiente. Estos pagaban un alquiler de arrendamiento al arrendatario, quien obtenía ingresos aproximados de 8.500 soles mensuales, mientras continuaba sin pagar un solo sol de renta a la verdadera propietaria. Bueno, al verdadero propietario, disculpen. Los conflictos entre las partes se hicieron cada vez más intensos. En varias oportunidades, cuando el señor Tito Pinchi acudió al inmueble para conversar con los ocupantes y solicitar la devolución de su propiedad, fue insultado y amenazado por las familias del arrendatario. Incluso en una ocasión le impidieron el ingreso colocando cadenas en la puerta principal y cámaras de vigilancia orientadas hacia el exterior de la vivienda. Paralelamente, el señor Luis Peña difundió en redes sociales publicaciones acusando fácilmente al propietario de querer desalojar injustamente a familias de escasos recursos, lo que generó rechazo de algunos vecinos y afectó la imagen personal del señor Tito Pinchi. Como si el conflicto no fuera suficientemente complejo, semanas después apareció el señor Carlos Peña Talledo, hermano del arrendatario, quien afirmó que el señor Tito Pinchi le había vendido verbalmente el inmueble por una suma de 600.000 soles
y que incluso había entregado un adelanto de 200.000. No obstante, dicha supuesta compraventa nunca fue formalizada mediante escritura pública. No existe contrato escrito ni inscripción alguna en registros públicos. A pesar de ello, Carlos sostuvo que el proceso de desalojo debía suspenderse hasta que el Poder Judicial resolviera quién era el verdadero propietario del inmueble, afirmación que fue denegada categóricamente por el señor Tito Pinchi. Antes de acudir al Poder Judicial, la propietaria promovió una conciliación extrajudicial con la finalidad de resolver el conflicto de manera pacífica, la cual se llevará a cabo dentro de unos instantes. Buenos días, señores. Bienvenidos al Centro de Conciliación, Voluntad y Justicia. Mi nombre es Héctor Jean-Pierre Damián Ruiz. Soy conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Antes de iniciar, quisiera que se presenten cada uno, que se identifiquen cada uno con su documento en físico y diciéndome sus nombres y apellidos y su número de DNI. Comenzando con usted, que sea solicitante, por favor. Por favor. Sí, doctor, mis nombres son Tito Jesús Pinchi Ibáñez y mi DNI es el 7355-0427. Muy bien. Te doy su DNI. Sí. Muchas gracias. Mi nombre son Luis Fernando Peña Talledo y mi número de DNI es el 6041-5276. Muchas gracias. Muy bien. Antes de iniciar con la audiencia, quiero agradecerles la presencia de ambas partes. El hecho de encontrarse aquí demuestra que todavía existe la posibilidad de solucionar este conflicto mediante el diálogo, antes de acudir a lo que es un proceso judicial, que como ellos saben, un proceso judicial es un poco más tedioso debido al tiempo que implica y a la inversión económica que genera. Muy bien. Procederé a instalar formalmente la audiencia, siendo las 10:30, del día 27 de junio del año 2026. Damos inicio a la audiencia de conciliación extrajudicial promovida por el señor Tito Pinchi Ibáñez contra el señor Luis Fernando Peña Talledo. Bien, siendo las 10:30 del día 27 de junio del 2026, damos inicio a la audiencia de conciliación extrajudicial promovida por el señor Tito Pinchi Ibáñez contra el señor Luis Fernando Peña Talledo. El objeto de la presente audiencia consiste en buscar una solución consensuada respecto al conflicto derivado del contrato de arrendamiento celebrado entre ambas partes, específicamente sobre la restitución del inmueble y el pago de rentas adeudadas y las controversias relacionadas con las mejoras efectuadas y el subarrendamiento del bien. Antes de continuar, debo indicarles que mi función no es actuar ni como juez ni como árbitro. Esto quiere decir que yo no voy a tomar una decisión por ustedes ni voy a emitir una sentencia. Mi función aquí solo consiste en facilitar la comunicación entre ustedes para que así se dé lo que desean y puedan constituir un acuerdo voluntario que beneficie a ambas partes. También debo informarles algunos principios fundamentales de la conciliación. En primero es la voluntad. Eso significa que nadie puede ser obligado a aceptar un acuerdo. Como segundo, el principio de la confidencialidad. Eso indica que todo lo que se realice, se diga o se haga dentro de esta audiencia será reservado y no podrá utilizarse posteriormente como prueba en un proceso judicial, salvo excepciones previstas por la ley. Tercero, el principio de buena fe. Ambas partes actúen con sinceridad y respeto. Y finalmente existe el principio de igualdad, por lo que ambas partes tendrán exactamente el mismo tiempo para expresar sus posiciones. ¿Han comprendido estos principios, señor Tito Pinchi? Sí, doctor. Señor Luis Peña. Sí, doctor. Muy bien. Explicados los siguientes principios, voy a indicar cómo es que se va a tratar esta audiencia de conciliación. Bien, primero escucharemos la parte solicitante, que es usted, señor Tito Pinchi. Durante esa intervención les pido por favor a ambas partes no se interrumpan.
Posteriormente escucharemos a usted, señor Luis Peña, y luego formularé algunas preguntas para comprender mejor de qué va el conflicto. Y después iniciaremos una etapa de diálogo y negociación. ¿Existe una duda antes de comenzar? No, No. Muy bien, ahora sí comenzaremos con el relato de los hechos por parte del solicitante, señor Tito Pinchi. Puede comenzar. Muchas gracias, doctor. La verdad es que nunca pensé llegar hasta este punto de conflicto con el señor Peña. Comentarle, ¿no? Yo soy comerciante desde hace más de 30 años y fue con mucho esfuerzo que logré construir esa casa. No fue una herencia, a mí no me regaló nadie esa casa. Yo la construí y la levanté piso por piso trabajando todos los días. Y cuando terminé de construirla, yo creí, ¿no?, que alquilar mi casa sería una buena manera de que yo pueda complementar mis ingresos, porque ya me encuentro también próximo a jubilarme y a dejar de trabajar. Y es por esa razón que yo decidí arrendarle al señor Luis Peña. Al principio, ¿no?, entablando conversaciones con él, conociéndolo, me pareció una persona muy honesta, una persona responsable. Incluso él me había comentado que planeaba como poner sus oficinas y que necesitaba un espacio muy amplio porque tenía una empresa y justamente necesitaba mi inmueble para eso. Entonces yo confié en él, firmamos incluso un contrato por 3 años y durante bastante tiempo todo marchó bien, no hubo ningún problema, él siempre pagaba puntualmente y nunca hubo una discusión entre nosotros, todo iba de maravilla. Y jamás imaginé que la relación que tenía con el señor Peña terminaría en esta situación. Y es más porque los problemas comenzaron aproximadamente hace ya 2 años. Primero el señor Peña empezó a pagar con retraso, se demoraba en lo que son las cuotas, ¿no?, del arrendamiento. Yo le comprendía, ¿no?, porque también soy comerciante, sé que tal vez cualquiera puede estar atravesando dificultades económicas. Y yo nunca he sido un propietario abusivo, nunca lo he amenazado, le he hablado feo al señor Peña. Y tampoco es que haya sido una pretensión mía intentar siquiera desalojarlo, ¿no?, porque por un simple retraso en un pago. Al contrario, yo hablaba con él y le decía, ¿no?, que podía ponerse al día poco a poco los pagos, porque yo pensaba que era un problema temporal. Pero después pasaron los meses, dejaron de llegar los pagos, era un mes, luego otro, 3 meses, 6 meses. Y cada vez que yo lo llamaba al señor Peña, siempre recibía una nueva excusa. Que el negocio estaba mal, que no le funcionó un negocio con un cliente, que un cliente no le había pagado. Y siempre aplazaba lo que es la deuda y los pagos. Y así pasaron varios meses. Y mientras tanto, doctor, yo seguía pagando el impuesto predial, yo seguía pagando los arbitrios municipales y todas las obligaciones, ¿no?, que están relacionadas con el mismo pago. Es decir, yo durante todo el tiempo estaba igualmente asumiendo, ¿no?, los gastos de la propiedad, pero no recibía ningún ingreso por la propiedad. Entonces esto comenzó a afectar de una manera ya muy grave lo que es mi economía. Yo también tengo gastos médicos, pago mis medicinas de manera mensual, además ayudo económicamente a mi nieta, ¿no?, porque ella aún está estudiando y yo le pago sus estudios. Entonces la renta, el dinero que yo iba a recibir por el domicilio, representaba una parte muy importante para mis ingresos. Y es más, cuando el contrato estaba próximo a vencer, yo intenté entablar nuevamente una conversación con el señor Peña y le dije, ¿no?, que si realmente él está en complicaciones o está en algún problema económico que no le permita continuar realizando el pago, que bueno, que al menos me pueda simplemente entregar la casa y terminamos nosotros todo de la mejor manera. Yo jamás le he exigido algo imposible, algo fuera de lo común. Lo único que yo quiero, siempre he querido, es poder recuperar nuevamente mi casa, ¿no? Sin embargo, él siempre me respondía que no pensaba irse porque ya ha invertido mucho dinero en la casa, que incluso la ha remodelado, me indicó. Y eso a mí la verdad que me sorprendió muchísimo, porque yo en ningún momento le autoricé que podía hacer alguna remodelación, algún cambio dentro de la casa. Es más, nunca ha habido algún documento o ni siquiera en el contrato está de que se pueda modificar la estructura de la casa. Es así que días después de que yo he tenido la conversación con el señor Peña, me he acercado a mi casa a ver cómo está el domicilio y cuando llegué es que no reconocí lo que era mi propia casa porque habían derribado paredes,
eran totalmente ambientes que eran nuevos, eran totalmente distintos. Es más, hasta habían construido habitaciones adicionales e incluso la instalación eléctrica del domicilio había sido cambiado. Tenía otras puertas, nuevo piso, otras ventanas. Y yo la verdad es que me sentí completamente desconcertado, doctor, porque le pregunté justamente al señor Peña, ¿no?, que quién le había autorizado a hacer todo eso. Y él simplemente se limitó a decirme que eran cambios necesarios para su negocio. Y yo me sentí totalmente mal con eso. Era como entrar a la casa de otra persona. No reconocía mi casa. Nadie me pidió permiso, nadie conversó conmigo, no se me hizo ninguna consulta. Simplemente decidió transformar mi domicilio. Y lo peor vino después, porque un vecino me comentó incluso que el señor Luis ya ni siquiera está viviendo allí. Yo pues pensé que era un rumor, entonces por eso decidí averiguarlo. Y cuando regresé ya a lo que es mi propia casa, encontré a varias familias que están viviendo dentro del inmueble. Bueno, yo les pregunté, ¿no?, que quiénes eran y tal, y me dijeron que estaban alquilándole habitaciones al señor Peña y que todos los meses le están pagando una renta. Y yo en ese momento me sentí enojado, muy impotente, la verdad, porque mientras todas las llamadas, todas las conversaciones que había intentado tener con el señor Peña, y no me había hecho ningún pago y había evasivas de su parte conmigo, él estaba cobrando alquiler a otras personas utilizando mi casa, utilizando mi propiedad. Y eso a mí me pareció una falta de respeto gravísima. Por eso, doctor, es que yo, mire, no estoy aquí para perjudicar a nadie, al señor Peña, o dejar tal vez familias en la calle. Yo entiendo tal vez que las familias que están viviendo ahora mismo en ese domicilio desconocen tal vez el estado legal en el que estamos con el señor Peña y la situación del inmueble. Pero yo quiero que se comprenda mi posición. Yo soy el dueño, la casa me pertenece y el contrato incluso ya terminó hace meses. Y yo llevo bastante tiempo sin recibir ninguna compensación monetaria, ningún pago, y no puedo decidir ni disponer libremente de mi propiedad. Encima tengo que soportar que cuando voy a visitar a mi casa, haya personas desconocidas que cuando yo voy a verla me insultan. Y es incluso que en una oportunidad, cuando yo fui a ver mi casa, me cerraron la puerta con cadenas, e incluso uno de los familiares me dijo que jamás volviera a entrar a esa casa. Yo siendo el dueño y me tratan de esta manera, es muy dolorosa esa situación. Muchas gracias, señor Tito Pinchi. Valoro que haya expuesto no solo sus hechos, sino también cómo esta situación le ha afectado emocional y económicamente. Hasta este momento, entiendo que su principal interés es recuperar la posesión de su inmueble, obtener el pago de rentas adeudadas y encontrar una solución que evite que este problema o este conflicto llegue a un proceso judicial que puede llegar a ser costoso y tardío para ambas partes, ¿correcto? Sí, doctor. Yo lo último que quiero es que haya más conflictos, solo quiero que se respete mis derechos, mi derecho como dueño, como propietario, y que esto termine de la mejor manera y cuanto antes mejor. Muy bien, agradezco su intervención. Ahora corresponde escuchar al señor Luis Peña Talledo. Sin embargo, antes de darle la palabra, haré una breve pausa para recordar que esta audiencia debe desarrollarse con un respeto mutuo. Les pido evitar las interrupciones y descalificaciones personales. Me tomaría un par de segundos para leer un poco lo que ha determinado el señor Tito Pinchi y comenzaré con usted. Muy bien, agradecerle al señor Tito Pinchi por su exposición. Ahora corresponde escuchar la versión del señor Luis Peña Talledo. Les recuerdo que este es un espacio para expresarse libremente cómo ocurrieron los hechos desde su perspectiva. Le pido que se dirija con respeto hacia la otra parte y que exponga los acontecimientos de manera ordenada. Posteriormente podré intervenir para hacerle algunas preguntas. Tiene usted el uso de la palabra, señor Luis Peña. Muchas gracias, doctor. En primer lugar, quiero decir que jamás tuve la intención de perjudicar al señor Pinchi. Lamento sinceramente que hayamos llegado a tal situación, ya que durante mucho tiempo tuvimos una bonita amistad. Cuando alquilé la casa, siempre cumplí con mis obligaciones. Durante casi 2 años, pagué puntualmente cada renta y nunca recibí ninguna observación de mi comportamiento. Si hoy estoy aquí sentado, no es porque haya querido aprovecharme del señor Pinchi, sino porque mi situación económica tuvo un cambio muy drástico.
Mi negocio sufrió pérdidas importantes debido a la disminución de ventas y varias deudas que contraje con mis proveedores. Incluso tuve que despedir trabajadores y vender parte de mis posesiones para poder pagar algunas deudas y poder mantener mi empresa en funcionamiento. Es cierto que dejé de pagar por varios meses de alquiler y no pienso negarlo. Sin embargo, jamás desaparecí ni escondí mi deuda. Eso quiero que quede claro. Siempre respondí a la llamada del señor Pinchi y le expliqué que atravesaba una crisis económica y que tal vez mis respuestas no fueron lo que él esperaba. Pero nunca actué con mala fe. Lo que más preocupa es que ahora se me presenta como una persona abusiva. Cuando durante años... Con todo respeto, el señor Peña está mintiendo, la verdad. Nunca respondió a mis llamadas cuando yo le intentaba llamar. Le pediría por favor, señor Tito Pinchi, que guarde la compostura y que deje de terminar al señor Luis Peña. Usted ya tuvo su tiempo necesario para indicar su posición. Por favor, prosiga, señor Luis Peña. Gracias, doctor. Bueno, ahora respecto a las mejoras que yo realicé en la vivienda, quiero explicar algo que considero muy importante. Cuando recibí la casa, varios ambientes no eran adecuados para el funcionamiento de mi empresa. Las oficinas eran pequeñas, las instalaciones eléctricas eran antiguas, existían filtraciones de lluvia. Yo mismo asumí los costos para poder solucionar esos problemas porque necesitaba un lugar funcional. Nunca pensé que esas mejoras terminarían convirtiéndose en motivo de un conflicto. Desde mi punto de vista, incrementaron el valor del inmueble y beneficiaron también al propietario, el señor Pinchi. Señor, permítame interrumpirlo y hacer una pregunta. ¿Usted solicitó autorización al señor Tito Pinchi para hacer estas remodelaciones? No, doctor. Reconozco que no firmé ningún documento con el señor Pinchi, pero lo que ocurrió fue que en una conversación que tuve con él, de manera casual le pregunté que haría algunos arreglos y él no manifestó ningún tipo de oposición. Eso es mentira, doctor, eso es mentira. A ver, señor Tito Pinchi, le pido que no se ofusque, que estamos tratando de llegar a una conciliación. Usted ya tuvo su tiempo, como ya le dije, y ya tendrá su tiempo para poder responderle. Por favor, permítale terminar al señor Luis Peña. Prosiga, señor. Sí, como le decía, nunca recibí ninguna negativa expresa del señor Pinchi y si hubiera sabido que esto ocasionaría tantos problemas, probablemente habría actuado de otra manera. Además, debo precisar que muchas de estas obras fueron necesarias para que el inmueble esté en buen estado. Dígame, ¿usted puede indicar cuánto dinero invirtió en esta remodelación? Según los presupuestos y comprobantes que todavía conservo, aproximadamente unos 120.000 soles. Entonces, ¿usted cuenta con documentos que respaldan estas inversiones? Sí, tengo facturas de los materiales, las boletas, los contratos con los maestros de obra, las fotografías del antes y después de todos los cambios que realicé, pero no traje nada hoy porque pensé que solo era una audiencia para poder dialogar. Muy bien, me parece importante lo que usted ha determinado. Ahora quisiera preguntarle sobre otro punto. El señor Tito Pinchi afirma que usted subarrendó el inmueble sin autorización. ¿Qué puede decirnos al respecto de esto? Es verdad que otras personas viven en la casa actualmente, no voy a negarlo, pero quisiera explicar por qué ocurrió esto. Cuando comenzaron los problemas económicos, yo no pudiera cubrir mis gastos. Un amigo me sugirió alquilar algunos ambientes para poder generar algunos ingresos adicionales mientras organizaba mi empresa. Acepté porque pensé que era una solución temporal, pero nunca imaginé que llegaría a tal situación. ¿Usted era consciente que el contrato prohibía expresamente el autoarrendamiento, verdad? Sí, doctor, lo sabía, pero no tenía otra alternativa, era una medida desesperada. No fue una decisión que ella tomado para poder perjudicar al señor Pinchi. Doctor, la verdad con ese dinero que el señor Peña estaba recibiendo podría haberme pagado siquiera algo, al menos una parte de lo que me debía. No era tan sencillo. Ese dinero también se utilizó para poder pagar los préstamos, servicios, trabajadores y otras obligaciones que yo tenía. Pero yo nunca recibí ni un solo sol, doctor. Permítame intervenir. Hasta este momento observo que ambas partes reconocen algunos hechos importantes. Primero, existe una deuda por concepto de rentas, eso está claro. Segundo, se realizó modificaciones estructurales. Y tercero, hubo un subarrendamiento. Lo que todavía debemos analizar es cómo resolver las consecuencias de estos hechos. Nuestro objetivo no consiste en discutir indefinidamente sobre el pasado, sino encontrar una solución visible para el futuro. Doctor, precisamente eso quiero. Yo no deseo vivir eternamente en la casa del señor Pinchi y lo único que pido es que se me reconozca el dinero que yo invertí.
No considero justo que después de gastar tanto en las mejoras de ese inmueble simplemente tenga que irme sin recibir nada. Me parece muy bien. Ya teniendo ambas partes, iremos a la etapa de negociación. Como ya lo dije anteriormente, habiendo escuchado ambas partes, iniciaremos con la etapa de negociación. Bien, señor Tito Pinchi y señor Luis Peña. Les agradezco que hayan expuesto sus versiones con sinceridad. Como les indiqué al inicio de esta audiencia, mi función no es decidir quién tiene la razón ni emitir una sentencia. Mi trabajo consiste en ayudarlos a encontrar una solución que sea aceptable para ambos y que les evite un proceso judicial, el cual podría prolongarse durante varios meses o incluso años. Hasta este momento he identificado varios puntos importantes. Primero, el señor Tito Pinchi desea recuperar la posesión de su inmueble porque el contrato de arrendamiento ya venció y porque considera que el señor Luis Peña incumplió sus obligaciones al dejar de pagar la renta y realizar modificaciones sin autorización. Por otro lado, el señor Luis reconoce que existe una deuda y acepta que el contrato terminó, pero sostiene que necesita tiempo para desocupar el inmueble y considera que las mejoras que realizó deberían ser tomadas en cuenta. Quisiera pedirles algo muy importante. Durante los próximos minutos, dejemos de pensar en quién ganó o perdió y concentrémonos en una sola pregunta. ¿Qué necesitan ustedes para poder cerrar este problema y seguir adelante con sus vidas? Señor Tito Pinchi, comenzamos con usted, por favor. Gracias, doctor. Mire, como le venía indicando, principalmente yo ya estoy cansado de esta situación. Han pasado ya varios meses desde que, como usted decía, ¿no? El contrato ya ha vencido y sigo sin yo poder ingresar libremente a mi casa. Todos los días vivo con esa preocupación de no saber en qué estado estará el inmueble o si es que están tal vez realizando alguna otra modificación de la cual yo no conozco nada. Yo no quiero perjudicar al señor Peña, no quiero perjudicar a las familias que viven allí. Entiendo que, como indicaba, ¿no? Tal vez las familias desconocen de estos problemas legales y no saben tal vez las condiciones que hay del contrato, pero pido que se me comprenda. Esa casa representa el esfuerzo que he hecho toda mi vida. He trabajado bastantes años para construirla y ahora siento que he perdido el control de algo que es mío, algo que me pertenece. Lo que más deseo es poder recuperar mi casa, poder vivir nuevamente allí y quiero que el señor Peña reconozca la deuda que tiene conmigo, los meses que ha dejado de pagarme y no espero, claro, que tal vez me pague todo de una vez, en un solo día, porque sé que tal vez tiene conflictos económicos y va a tener problemas para poder hacerlo de esa forma, pero sí necesito un compromiso serio de su parte. Yo he escuchado muchas promesas que no se han cumplido, así que solo pido que esto sea de verdad. Muchas gracias, señor Tito Pinchi. Voy a hacerle una pregunta muy concreta. Si el señor Luis Peña aceptara devolverle el inmueble dentro de un plazo determinado y asumiera por escrito el compromiso de pagar la deuda, en cuotas, claro está, ¿usted estaría dispuesto a considerar esta propuesta? La verdad que sí, doctor. Mire, yo vine a esta audiencia principalmente a hablar, a escuchar opciones alternativas de solución. Y si yo lo que veo es una voluntad verdadera de cumplir, yo estoy dispuesto a conversar y a poder solucionar este conflicto. Lo único que sí no aceptaría bajo ningún concepto es que se me siga dejando en espera de manera indefinida y que la deuda siga creciendo y yo siga sin tener mi casa y sin recibir dinero alguno. Perfecto. Esta respuesta demuestra la apertura al diálogo. Ahora quisiera escucharlo a usted, señor Luis Peña. ¿Qué necesita usted para considerar solucionado este conflicto? Doctor, primero quiero decirle que al señor Pinchi nunca fue mi intención faltarle el respeto ni aprovecharme de él. Sé que cometí errores y entiendo que hoy esté molesto conmigo, porque cuando alquilé esa casa yo tenía una empresa que funcionaba muy bien y jamás imaginé que las ventas caerían tanto que ni terminaría acumulando terminaría acumulando tantas deudas. Poco a poco fui perdiendo clientes, tuve problemas con el banco y la situación se me salió de control. No niego que dejé de pagar la renta, eso es cierto, pero tampoco puedo aceptar que sería que actué con una mala intención desde el principio, porque durante mucho tiempo cumplí correctamente con el contrato que estipulado.
Dígame, ¿cuánto tiempo considera usted necesario para abandonar el inmueble? Entiendo que el señor Pinchi tiene derecho a recuperar el inmueble. Yo lo único que pido es un plazo razonable, porque todavía debo retirar mis pertenencias, conversar con las familias que viven ahí, y no sería justo decirles que de hoy a mañana deban abandonar el lugar. Creo que 6 meses sería un tiempo suficiente para poder organizar todo. Doctor, la verdad es que yo considero que 6 meses, lo que dice el señor Peña, es demasiado tiempo. Yo ya vengo de esperar demasiados meses incluso y mientras la casa sigue estando ocupada, yo continúo pagando los impuestos y sigo sin poder hacer uso de mi propiedad. Muy bien. Es considerable su preocupación, señor Tito Pinchi. Dígame, señor Luis, ¿por qué cree usted que 6 meses es indispensable para retirarse de ese lugar? Porque actualmente en esa vivienda viven varias familias. Algunos tienen niños pequeños, otros me pagaron por adelantado algunos meses, y algunos todavía tienen muebles y todavía tengo muebles, herramientas y mercadería almacenada. Si me voy demasiado rápido, también generaría problemas por personas que en realidad no tuvieron la culpa de este conflicto que tengo con el señor Pinch. Comprendo. Sin embargo, también debemos respetar que el señor Tito Pinchi lleva bastante tiempo esperando para recuperar su inmueble. Voy a hacer una reflexión. En una conciliación, es poco frecuente que alguna de las partes obtenga exageradamente todo lo que desea. Normalmente, ambas hacen concesiones para alcanzar una solución que sea mejor que un proceso judicial largo e incierto. Por ello, quisiera preguntarle si estarían dispuestos a acercar sus posiciones. Señor Tito Pinchi, ¿usted considera que 6 meses es demasiado? ¿Cuál sería el plazo máximo que estaría dispuesto a esperar? Mire, doctor, siendo flexible y entendiendo incluso los problemas y dificultades que puede tener el señor Peña, yo podría aceptarle hasta 2 meses. Más tiempo de ese me perjudicaría demasiado, la verdad. Señor Luis Peña, el señor Tito Pinchi ha propuesto 2 meses y usted 6 meses. Hay una diferencia considerable. Eh, ¿Podría reducir su propuesta? Mire, podría hacer un esfuerzo tal vez y reducirlo a 4 meses con mucho, pero ya menos de eso para mí sería muy complicado. Bueno, eso es excelente. Eso ya representa un avance. Cuando iniciamos esta conversación hablamos de 6 meses y ahora ya existe una reducción. Eso demuestra disposición para negociar de ambas partes. Permítame preguntarles otro aspecto. Señor Luis, ¿reconoce usted que mantiene una deuda por concepto de rentas? Sí la reconozco completamente. No tengo intención de desconocer la deuda que tengo con el señor Pinch. ¿Usted está dispuesto a asumir el compromiso de pagarla? Sí, solo que necesito que sea mediante cuotas, porque actualmente no tengo el dinero para poder cancelarlo todo de una vez. Señor Tito Pinchi, ¿usted qué opina sobre esta posibilidad? Mire, doctor, yo no tengo inconveniente que el señor Peña me pague 1000 cuotas. Lo importante es que le pido a él que tenga un compromiso serio y que de verdad cumpla con la deuda, con lo que me debe. Y yo no quiero simplemente volver a escuchar promesas que después no se cumplan. Muy bien. Observo que también existe un acercamiento respecto a ese punto. Ahora quisiera abordar un tema delicado, las mejoras realizadas en el inmueble. Señor Luis, usted sostiene que invirtió una suma importante en las remodelaciones. Señor Tito Pinchi, usted afirma que nunca autorizó esas obras. Les pregunto a ambos, ¿estarían dispuestos a dejar ese aspecto para una evaluación posterior, concentrándonos hoy únicamente en lograr un acuerdo sobre la entrega del inmueble y sobre el pago de las cuotas de renta? Sí, doctor, para mí ahorita lo más importante es solucionar este problema. Las mejoras podemos discutirlas después. No tengo ningún inconveniente con ese punto, con ese aspecto. Sí, doctor, yo también estoy de acuerdo. Lo importante y lo más importante, lo más primordial es que yo pueda recuperar mi casa y ya después podemos revisar si hay algún otro tema, ¿no? a hablar. Excelente. Quiero felicitarlos porque la conversación ha cambiado completamente.
Cuando iniciamos esta audiencia, predominaban los reclamos y el enojo, como por parte del señor Tito Pinchi. Ahora ambos están planteando soluciones. Todavía existen diferencias importantes, especialmente respecto al plazo de la entrega del inmueble, pero ya hemos conseguido algo. Ambos reconocen la necesidad de llegar a un acuerdo. Les propongo que hagamos un último esfuerzo en la siguiente etapa para definir un plazo definitivo de entrega, establecer la forma de pago de la deuda y dejar claramente establecidos los compromisos que asumirán cada uno. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Bien, señor Tito Pinchi y señor Luis Peña, quiero felicitarlos por la disposición que han demostrado durante esta audiencia. Sé que no ha sido una conversación sencilla, han existido momentos de tensión, reclamos y diferencias, pero también he observado que ambos han mostrado voluntad para encontrar una salida, evitando lo que es el proceso judicial. Antes de formular una propuesta, quiero recordarles algo. Una conciliación no significa, como ya lo dije anteriormente, que una de las partes vaya a ganar. No, una conciliación implica que ambas cedan algunos aspectos para obtener una solución que les permita terminar este conflicto de una manera pacífica. Por ello, les propondré una alternativa basado en todo lo que hemos conversado. No significa que deban aceptar exactamente cómo lo plantearé. Pueden modificar o hacer observaciones si es que así lo desean. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. En primer lugar, respecto a la entrega del inmueble, el señor Tito Pinchi, discúlpame, el señor Tito Pinchi, propone un plazo de 2 meses. Y el señor Luis Peña solicita 4 meses. Considerando la necesidad de ambos, propongo un plazo intermedio de 3 meses, contado desde la firma de acta de conciliación. Durante ese tiempo, el señor Luis Peña deberá organizar el retiro de sus pertenencias y coordinará la salida de las familias que actualmente ocupan el inmueble. Asimismo, se comprometerá a no admitir nuevos ocupantes ni celebrar nuevos contratos de alquiler. ¿Qué opinión tiene sobre esta propuesta, señor Tito Pinchi? Mire, doctor, la verdad 3 meses me sigue pareciendo bastante tiempo aún, pero está bien, mire, comprendo, entiendo, ¿no?, que hay otras circunstancias, hay otras personas también involucradas en este conflicto, y yo realmente, si de verdad existe un compromiso de que se me entregue la vivienda en el tiempo determinado y ya no va a haber más excusas, más problemas, yo sí estoy dispuesto a aceptar ese tiempo. ¿Usted, señor Luis Peña? Acepto el plazo de 3 meses y me comprometo a conversar con las familias para que puedan retirarse antes del vencimiento de ese plazo. Excelente. También comenzaré a trasladar mis cosas de esta misma semana para poder cumplir con el plazo correspondiente. Excelente, excelente. Pasemos al segundo punto. La deuda por concepto de... Bueno, la deuda por concepto de rentas. Ambos han reconocido que existe una deuda pendiente, ¿correcto? Sí, doctor. Señor Luis, ¿está dispuesto a asumir formalmente la obligación de pagarla? Sí, doctor, la reconozco completamente y estoy dispuesto a pagarla. ¿Podría indicar de qué manera propone hacerlo? Aunque actualmente no puedo pagar todo el monto porque, como he dicho antes, me encuentro con una reorganización de mi negocio y con deudas ya pendientes. Sin embargo, podría pagarlo en una cuota inicial de 5.000 soles dentro de los próximos 15 días y luego cancelar el saldo mediante cuotas mensuales, como lo estipulé anteriormente. Muy bien. Señor Tito Pinchi, ¿qué opinión le merece esa propuesta? Mira, doctor, la verdad yo esperaba un monto mayor, que me pudiera pagar desde un inicio tal vez un poco más, pero entiendo también que tal vez si exijo algo imposible o tal vez una cantidad mucho mayor, tal vez nunca recupere ese dinero. Entonces sí estaría dispuesto a aceptar esa propuesta, siempre y claro, ¿no?, como indico, que hay una voluntad real de pago y que se determine tal vez un cronograma claro de pagos y se establezca para que el señor Peña pueda cumplir con el pago. Muy bien, entonces quedaría establecido un pago inicial de 5.000 soles dentro de los próximos 15 días y el saldo restante será cancelado mediante cuotas mensuales cuyo monto será acordado por ambas partes al momento de redactarse el acta. ¿Están conformes?
Sí, Licenciado. sí, son- Perfecto. Ahora abordaremos el tema de las mejoras realizadas en el inmueble. Como ambos saben, existen diferencias respecto a este aspecto. El señor Tito Pinchi sostiene que nunca utilizó las modificaciones y el señor Luis Peña considera que incrementó el valor de la vivienda. Después de escuchar atentamente, considero que este tema requiere una evaluación técnica y no puede resolverse únicamente mediante las manifestaciones realizadas durante esta audiencia. Por ello les propongo que dicho punto quede reservado para una evaluación posterior, ya sea mediante un peritaje de común acuerdo o de ser necesario mediante la vía judicial correspondiente. Mientras tanto, ninguna de las partes renunciará a los derechos que considere tener sobre ese aspecto. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Prefiero solucionar primero lo relacionado con la entrega de la casa antes que todo. Y bueno, yo también estoy de acuerdo, doctor. Lo importante es que yo pueda recuperar mi casa. Excelente. Sí, existe un último aspecto que me gustaría tratar. Durante la audiencia ambos manifestaron sentirse afectados no solo económicamente, sino también emocionalmente. Señor Tito Pinchi, usted comentó que llegó a sentirse impotente al no poder ingresar a su propia vivienda. Señor Luis Peña, usted expresó que se sintió incomprendido debido a los problemas económicos que atravesaba. Quisiera preguntarles algo que no tiene contenido jurídico, pero sí humano. ¿Consideran que este es un buen momento para dejar atrás los resentimientos personales y terminar esta relación de manera respetuosa? Sí, doctor. Quiero aprovechar también esta oportunidad para disculparme con el señor Pinchi, ya que yo reconozco que debí haberme comunicado mejor con él. También debí enfrentar el problema antes y no dejar que la deuda siguiera creciendo, entendiendo que perdió la confianza que tiene conmigo, ya que es un gran amigo, y lamento sinceramente haber llegado a esta situación. Te agradezco las palabras, Luis. Reconozco también que en algunos momentos me dejé llevar por el enojo y actué de forma impulsiva, pero nunca ha sido mi intención tratarlo mal o humillarlo. Simplemente me sentía muy desesperado con la situación porque pasaban los meses y yo no encontraba solución. Entonces espero de verdad que pueda superar sus problemas económicos y que ambos podamos, ¿no?, terminar ese conflicto de la mejor manera posible. Me alegra escuchar estas palabras. No siempre ocurre que las partes logran expresar lo que sienten. A veces un conflicto jurídico termina convirtiéndose también en un conflicto personal. Hoy han demostrado que es posible conversar con respecto a un acuerdo cuando existen diferencias importantes. Eso constituye uno de los principales objetivos de lo que es la conciliación. Procederé a dar lectura a los recuerdos alcanzados. Primero, el señor Luis Fernando Peña Talledo se compromete a entregar voluntariamente el inmueble ubicado en la urbanización Santa Victoria, en la ciudad de Chiclayo, dentro del plazo máximo de 3 meses, contando desde la firma del acta de conciliación. Segundo, durante ese plazo no celebrará nuevos contratos de alquiler, no permitirá el ingreso de nuevos ocupantes y realizará las gestiones necesarias para que las personas que actualmente ocupan el inmueble lo desocupen antes del vencimiento del plazo acordado. Tercero, el señor Luis Peña Talledo reconoce la existencia de una deuda por concepto de rentas impagadas y se compromete a efectuar un pago inicial de 5.000 soles dentro de 15 días siguientes a la firma del acta, cancelando el saldo restante mediante cuotas mensuales conforme al cronograma que será incorporado al acta de conciliación. Cuarto, las partes acuerdan que la controversia relacionada con las mejoras efectuadas en el inmueble será evaluada posteriormente, pudiendo recurrir al peritaje común acuerdo o a la vía judicial si no alcanzan una solución sobre ese aspecto. ¿Estos acuerdos reflejan correctamente la voluntad de ambos? Señor Tito Pinchi. Sí, doctor, estoy conforme. Señor Luis Peña. También soy conforme, doctor. Excelente. Lo solicito por haber alcanzado un acuerdo mediante el diálogo.
Han demostrado que incluso después de un conflicto complejo es posible construir soluciones sin necesidad de esperar una sentencia judicial. Recuerden que el acta de conciliación tiene efectos legales y que los compromisos asumidos deben cumplirse de buena fe. Les deseo éxito en el cumplimiento de lo acordado y espero que esta sea la última vez que tengan que recurrir a este conflicto. Muchas gracias por la confianza depositada en este centro de conciliación, siendo las 11:15 minutos, doy por concluida la presente audiencia.